Buenos días a todos. Espero que hayan tenido una muy buena semana. Quería preguntarles si antes de empezar la clase de hoy, si tienen dudas, preguntas de los temas que hemos visto. Que ya empecé la grabación. Profe, una pregunta. Este Sí, tema que va a dar hoy, ¿esto entra en el parcial? sí, ¿O solamente? hasta flexión asimétrica es solo como una continuación, no es muy complicado. Vas a ver pero es bastante sencillo. Listo. Sí, los temas parciales, torsión y flexión. ¿Ok? Ok. ¿No tienen Profe, dudas? disculpe, acabo de Sí, llegar. Este también entra, este es flexión asimétrica. sí, también puede entrar. O sea, todavía no he terminado de hacer el parcial, pero también puede entrar. Ok, ok. Ok, entonces, si no tienen dudas, preguntas, vamos a seguir. Eh, bueno, entonces, ¿qué pasa con flexión asimétrica? Si ustedes recuerdan, nosotros hemos visto eh, ya un momento torsor. Y si recuerdan cuál era la característica del momento torsor, ¿quién me dice cómo estaba aplicado el momento respecto a la pieza o al sólido? Antonio, Flexión transversal. Antonio en el chat dice que se aplica a lo largo del eje. Correcto, Antonio. Entonces, por ejemplo, vamos a dibujarlo aquí. Si nosotros tenemos un momento, que es un vector, correcto, aplicado a lo largo de X, ese momento en X correspondería a un momento torsor. ¿Ok? Ahora, los momentos aplicados en Y y en Z en este caso corresponderían a momentos flectores. ¿Ok? ¿Están todos claros ahí? ¿Entienden esa parte? Entonces, lo que vamos a dar en la clase de hoy es, bueno, cuando tenemos un momento que tiene dos componentes, ya sea momentos en X o momentos en Y, debemos superponer el efecto de ambos momentos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la componente en Y que nosotros tenemos tendría como eje neutro el eje Y, mientras que la componente en Z tendría como eje neutro el momento en Z, ¿correcto? Por ejemplo, el momento en Y sería M seno del ángulo θ, mientras que el momento en Z sería M coseno del ángulo θ. ¿Ok? No hay problema ahí. Aquí tenemos, por ejemplo, esta componente y la componente en Y, en la figura B y C. ¿Qué pasa? Ese momento en Z, vamos ahora a la figura B. Ese momento en Z, ¿quién me dice qué parte comprime y qué parte tensiona? En,
¿Sí? No, que puede comprimir como dice mi compañero Chiquillo, comprime la de arriba y tensiona la de abajo, ¿no? Correcto. Entonces, por ejemplo, la parte de arriba tendría una distribución de esta manera, comprimiendo todos los elementos que están en la parte de arriba del eje neutro, ¿cierto? Lo que vemos en rojo son esfuerzos sigmas a compresión, mientras que la parte de abajo va a estar sometida a tensiones, esfuerzos sigmas de tensión, ¿ok? Y la distribución, si recuerdan de las clases anteriores, va desde cero en el eje neutro hasta el valor máximo en los puntos más alejados al eje neutro, ¿ok? Recuerden, la ecuación es menos m, y la distancia del eje neutro y el momento de inercia con respecto al eje neutro, ¿ok? Eso pasaría debido al momento en Z. Ahora, ¿qué va a pasar con el momento en Y? Bueno, de manera similar, ese momento va a tensionar todos estos puntos que están del lado Z positivo, ¿correcto? Van a comprimir. El libro y flojas en el libro nunca ponen, o sea, no sé, no ven un ejercicio que Vamos a sea poner aquí negativo a todo Sebastián el en el tiempo. top. Y acá en la parte de abajo ven la distribución. Profe, qué pena. ¿Sí? Es que lo que Oh, perdón. Sí, Sebastián. Qué pena, es que lo que quería preguntar es que yo estaba mirando el libro de eso y por lo menos en esa fórmula yo se lo pregunté la clase pasada Ajá. y yo me puse a mirar en el libro y en el libro la de esfuerzo máximo no tiene el negativo y luego seguí mirando los ejercicios que salían y hacían una en el punto máximo y una en un punto y en Ajá. ninguno de los dos casos utilizaban con negativo. Entonces, ¿cómo sé yo si utilizar el negativo o no? Ok. Por ejemplo, hay veces que si tú no lo utilizas, pero con tus palabras escribes, ok, este esfuerzo van a ser en este punto a compresión y a tensión. A mí me gusta utilizar el signo negativo, ¿por qué? Por ejemplo, miren en la figura B, ok, donde tenemos el momento en Z. La distancia Y de una parte superior de cualquier punto donde el esfuerzo es rojo, ese Y, esa distancia, si la medimos con ese sistema de coordenadas, va a tener un signo positivo, ¿correcto? Entonces, si nosotros incluimos el negativo en la ecuación, el esfuerzo sigma nos va a dar negativo y va a indicar que ese esfuerzo que estemos calculando es a compresión. Está comprimido. Entonces, ¿qué pasa? Pueden haber casos en los libros que hacen que dicen, ok, el esfuerzo máximo, la magnitud es MY sobre I, y escriben, bueno, y este esfuerzo es a compresión en este punto y a tensión. Lo escriben con palabras, ¿ya? Yo lo que quiero es que seamos lo más claros posible. ¿Por qué? Porque cuando tengamos cargas combinadas y tengamos fuerzas axiales, se recuerda la fuerza axial va a generar un esfuerzo normal que es sigma sobre A. Ya, por ejemplo, si tenemos una fuerza axial, fuerza sobre área, si esa carga axial es a tensión, ese sigma nos debería dar positivo. Pero si esa carga axial es a compresión, deberíamos ponerle un signo negativo. ¿Por qué? Porque estos dos esfuerzos se van a sumar. Los esfuerzos debido a carga axial y a momentos flectores se deben sumar. Entonces, si no le colocamos el signo, si no nos acostumbramos a hacerlo, después vamos a tener dificultades más adelante. Ahora, cuando tenemos un solo tipo de momento, un solo tipo de carga que sería el momento, pues bueno,
No va a ser ninguna diferencia, va a ser solo si nos da positivo o negativo, pero la magnitud va a ser la misma, ¿ok? Pero más adelante eh, ya ese signo sí nos va a dar una idea si debemos sumar o restar los esfuerzos. ¿Ya? Por ejemplo, incluso aquí con flexión asimétrica, en esta parte, si nosotros vemos en el cuadrante donde Y y Z son positivos, ¿ok? Vamos a colocarle números a los cuadrantes. Por ejemplo, el cuadrante 1, 2, 3 y 4. Por ejemplo, en ese cuadrante 1, el momento en Z comprime, pero el momento en Y tensiona. ¿Sí lo ven? ¿Está claro esa parte? Entonces, en ese caso, si hiciera un esfuerzo para un punto en el cuadrante 1 y un punto en el cuadrante 2, el esfuerzo del cuadrante 1 me quedaría negativo y el del 2 me quedaría positivo. Tendríamos que ver las magnitudes, porque por ejemplo, en el cuadrante 1, el efecto del momento Y es atención, entonces va a ser positivo. Y el efecto del momento en Z es a compresión, entonces tenemos que restar. Lo que yo sí te puedo decir que en magnitud, el esfuerzo normal en el cuadrante 2 va a ser mayor que el del cuadrante 1. ¿Sí lo ves? Sí, sí, pero me refiero no o sea, solamente mirándolo aquí en Z. Sería el de arriba compresión, el de abajo. El de arriba me quedaría negativo, porque es a compresión. Ok, estás hablando del momento en Z, ¿cierto? Ajá, solamente mirando el momento en Z. Ajá, El 1 me quedaría negativo porque está compresión y el 2 me quedaría positivo porque está tensión. correcto. La misma magnitud, ¿cierto? Pero la razón por la que el 2 me queda negativo es porque la altura la tomo negativa para cancelar el signo. Correcto, Ok, exacto, exacto. Entonces, ahí en la parte de abajo, la zona verde, el Y sería negativo, entonces se cancela con el signo menos de la ecuación. Ya. Ahora, es posible, como te decía, si alguien dice, no, yo no voy a usar ese signo menos, Profe, una pero pregunta. cuando escribe la respuesta, tú puedes decir, ok, este esfuerzo en el cuadrante 1 es a compresión, ya. Puede ser 200 megapascales, pero es a compresión. Listo. Entonces todos estamos entendiendo la misma situación. Eso es lo que les quiero decir, que hay que tratar de ser lo más claro posible en qué es lo que estamos calculando. Una pregunta, duda. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Alan. Entonces yo podría decir que dependiendo de donde yo ponga el origen, o sea, digamos, la B sería desde el eje Z y hacia donde yo haga momento y dependiendo de cómo yo lo orienté, me va a dar pues el momento para el eje y la clasificación, o sea, el signo sea positivo o negativo, dependiendo de cómo yo lo tome, ¿no? Ok, recuerda que algo que aprendimos en la clase pasada es que el eje neutro corresponde también a los ejes centroidales. Ya, entonces tampoco es así como que libremente escoger dónde lo ubicamos. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos en la figura A, nosotros tenemos un momento que está orientado a un ángulo θ con respecto al eje Z. Nosotros podríamos decir, ok, bueno, en este caso vamos, por ejemplo, lo voy a dibujar acá. Imagínate que nosotros tenemos solo ese momento en Z, ¿ok? Aplicado de esa manera y queremos comenzar a calcular enseguida los esfuerzos a partir de ese diagrama. ¿Qué pasa? En ese punto, con esa orientación, la sección transversal que vamos a tener va a ser algo como de esta manera, no sé. Entonces aquí tendríamos el momento M aplicado. Entonces, mira, calcular el centroide
de ese punto y las distancias Y ya no es tan claro. Ya. Por eso es que lo que nosotros hacemos es, bueno, si hay un momento con cierta orientación, lo que recomendamos hacer es descomponer ese momento en dos momentos flectores, ¿ok? Y con esas dos orientaciones que tenemos ahora, los diagramas B y C que tenemos aquí, las figuras B y C, calcular, por ejemplo, el momento de inercia de esas secciones en B y C es algo que ya nosotros conocemos, que es más sencillo. Vemos que los ejes son simétricos, que podemos calcular dónde está ubicado el centroide. Entonces, por eso es que lo hacemos de esa manera. ¿Ya? ¿Sí, sí quedó claro? Sí, sí, es que tenía todavía esa duda. Entonces esto depende del eje central. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros superponemos la figura B y C, si nosotros superponemos la figura B y C, nuestro, nuestra distribución de esfuerzo va a ser algo, por ejemplo, vamos a dibujarlo acá, de pronto algo así. Miren que no es totalmente uniforme. Parece como si tuviéramos un trapecio ubicado ahí. Entonces, ¿qué pasa? El eje neutro, el eje neutro resultante por la combinación de los dos momentos flectores va a tener una orientación que es distinta a ese ángulo teta que nosotros tenemos aquí. El ángulo teta es la orientación del momento. Sin embargo, alfa, que vamos a tener en esta ecuación que tenemos en la parte de abajo, nos va a dar es la orientación del eje neutro. ¿Ok? ¿Cómo lo podemos calcular alfa? Si conocemos el momento de inercia con respecto al eje y al eje Z, y conocemos la orientación del momento flector, podemos calcular cuál va a ser la orientación del eje neutro resultante. ¿Ok? Ese es el efecto de tener flexión asimétrica. En los problemas anteriores, el eje neutro tenía la misma orientación donde nosotros aplicábamos el momento. Por ejemplo, en la figura B y C, si aplicábamos el momento a lo largo de Z, el eje neutro correspondía al eje Z. Sin embargo, con flexión asimétrica, porque los momentos de inercia son distintos, nos va a dar que la orientación del eje neutro está un poco alejado o está un poco movido respecto a la carga a la orientación del momento. ¿Ok? Entonces, eso es el ángulo alfa que tenemos ahí en la ecuación. ¿Está claro ahora? ¿Dudas, preguntas que tengan? Profe, entonces si digamos eso me saliera bien el parcial, lo primero que yo tengo que hacer es buscar la dirección del eje central. Lo primero que deberías hacer es descomponer el momento en dos, a lo largo de dos ejes a los cuales para ti va a ser mucho más fácil calcular los momentos de inercia. Profe, disculpe, es que no entiendo bien el video, o sea, que, perdón, el video, la imagen, o sea, el dibujo del ángulo alfa. Ok, déjame aquí borrar esta parte. Por ejemplo, teta corresponde al ángulo del momento. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos un momento aplicado de manera asimétrica, el eje neutro
no va a ser este mismo eje a lo largo del que se aplica el momento. Va a ser un momento de pronto un poco girado, por ejemplo acá, con otra orientación. Ese eje es el que va a tener un ángulo alfa. ¿Ya? A lo largo de ese eje, recuerden, el esfuerzo normal es cero. Esa es la característica del eje. Profe, pero el ángulo, perdón, el eje S está el ángulo respecto al eje centroidal, ¿cierto? Al eje neutro. Respecto al eje Z en este caso. Ok, si teta está medido respecto al eje Z, aquí en este caso alfa también lo será. Ah, ok, ya vi. Profe, puede hacer una representación ahí o sea, de la ubicación en ese ángulo, por ejemplo. Sí, yo estaba tratando de hacerlo, pero no sé, me queda como más enredado. Por ejemplo, ese ángulo teta, perdón, el ángulo alfa, ¿qué característica tiene? Que a lo largo de ese eje, el esfuerzo normal es cero. ¿Ok? Recuerdan, por ejemplo, la figura B, por ejemplo, miren la figura B. Está el momento aplicado a lo largo de Z y a lo largo del eje Z también el momento normal, el esfuerzo normal es cero. ¿Ya? Entonces, eso no quiere decir que Z, el eje Z, corresponde al mismo eje neutro. De manera similar pasa en la figura en Y. ¿Ok? Ahora, cuando tenemos flexión asimétrica, como en la figura A, van a haber puntos, porque ¿qué pasa? Tenemos que hacer la operación de sumar y restar los esfuerzos normales. Entonces, los puntos en los que el esfuerzo normal resultante es cero, van a estar de pronto ubicados en ese eje verde que yo estoy dibujando en la figura A. Y a lo largo de esos puntos, el esfuerzo normal es cero. Ya. Entonces miren que va a estar un poco desviado del ángulo teta. ¿Ya? ¿Por qué sucede esto? Porque los momentos de inercia de la sección transversal no son iguales en X, en Y y en Z. ¿Ya? Entonces eso hace que el eje neutro se desvíe un poco. ¿Ya? ¿Sí, sí está más claro? ¿Dudas, preguntas? Por ejemplo, si tenemos una sección aquí, una vista frontal, imagínense que el momento está aplicado a lo largo de este eje teta, pero el eje neutro puede ir por acá, con este ángulo alfa. ¿Ok? O sea, es una situación más o menos así. ¿Está claro? ¿Dudas? ¿Preguntas? Hagan las preguntas que tengan. Profe, entonces, según lo que usted dibuja, las que hacen rojo, que son las de compresión, las dejaría usted como positivas, o sea, las que serían a la derecha de donde uno haga o sea, donde uno descompone el momento. ¿Cómo así? Repíteme la pregunta. O sea, si ve que la imagen B, el momento cuando lo saca para Z, la que está con presión es como si fuera la que está positiva, y en el de la imagen C, cuando es en Y, la que está hacia la derecha es la que está con presión, si no estoy mal. Entonces, esas dos serían las positivas, o sea, las que quedarían como en, ¿cómo que se dice No, esto? no, no, no. Magnitud. Por ejemplo, cuando yo digo compresión, sigma compresión, si tú tienes un elemento diferencial aquí, el esfuerzo de comprensión va a estar aplicado va a tratar de comprimir tu elemento.
Correcto, entonces tenemos esa sección transversal y los elementos en rojo, mira que quieren reducir las dimensiones de la pieza. En este caso, en el que está a la derecha, de pronto no coloqué las flechas, pero irían de esta manera. ¿Sí lo alcanzas a ver? Lo que está dibujando abajo, ¿no? Sí, y también las flechas que están en la figura C. Apenas coloqué, no había colocado las flechas en rojo. Coloqué las que están en verde. O sea, los esfuerzos normales a tensión intentan alargar tu pieza. Los esfuerzos normales a compresión intentan disminuir sus dimensiones. Ya. ¿Sí está claro? Ok, o sea, no, eso yo lo tengo claro, pero lo que me pregunto yo es que en términos de ecuaciones y pues de Ajá. representación, porque digamos, si yo no escribo como bueno, entonces esto sería lo que normalmente uno pone como positivo por X, Y, Z motivo y tal, o sea, como o sea, ¿cómo lo digo yo? ¿Que compresión sería lo positivo y torsión negativo o al revés? Ok. O sea, el sigma, si el sigma te da negativo, por ejemplo, menos 200 megapascales, eso es un esfuerzo a compresión. Si te da que sigma es 200 megapascales, eso es un esfuerzo a tensión. Si no me colocas palabras o explicación o algo, así es como yo lo interpretaría. Con el signo menos, esa compresión. ¿Ok? Por ejemplo, en un punto cualquiera, aquí si alcanzas a ver Y, ¿qué valor tiene Y ahí? Por ejemplo, es positivo, ¿cierto? Si lo alcanzan a ver en la figura, Pero, en la figura P. ¿dónde ubicó ese punto? Voy a borrar la imagen para que se vea más clara. Okay. Miren la figura B, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo selecciono esta línea y yo digo, bueno, la distancia Y, ¿correcto? Esa Y está en la parte positiva de mi eje Y, ¿correcto? El momento en Z que está siendo aplicado, miren el momento en Z. ¿Es positivo o negativo? En ese caso es positivo. Va en la dirección positiva del eje Z. Si nosotros reemplazamos esos valores en la ecuación verde que tenemos aquí arriba, sigma nos va a dar negativo. ¿Correcto? Dado el caso, ese momento que está en Z fuera en dirección con la manecilla del reloj, o sea, sería siendo positivo. Ten cuidado porque en este caso Z, ¿por qué es positivo? Porque va en la dirección positiva del eje Z. ¿Sí lo ves? Mira que aquí, si lo ves, mira el eje X. ¿Dónde está el eje X? El eje Y y el eje Z. Es un sistema de coordenadas de mano derecha, ¿correcto? O sea, Déjame, depende de dónde esté ubicado en el plano. exacto, depende de la dirección según tu sistema de coordenadas. ¿Ya? Ahí Z, ese momento está aplicado a lo largo de Z en la dirección positiva. En la ecuación iría positivo. Y, si queremos medir el esfuerzo normal a lo largo de esa línea roja que yo dibujé, la distancia Y es positiva. ¿Ok? Entonces, al resolver la ecuación, nos va a quedar un sigma negativo.
¿Está claro eso? ¿Mm? Profe, o sea, en ese caso, en la fórmula se utiliza el negativo, ¿sí o no? Correcto. O sea, en la fórmula, en la demostración, como debe ser, iría al negativo. Ya, eso no hay discusión ahí. Ahora, si ustedes, o sea, si ustedes ven, ¿qué pasa? Ustedes ven el problema y ustedes ven, bueno, al momento está aplicado en esta dirección. Yo entiendo que esta parte va a estar comprimida y esta parte va a estar tensionada. Ustedes pueden decir, ok, la magnitud del momento del esfuerzo es tanto y es a compresión o tensión. También es válido. O si ustedes quieren usar solo las ecuaciones y que la ecuación le dé el signo que es, también es válido. ¿Ok? Bueno, entonces, si no hay más preguntas, aquí vamos en el chat, decían Antonio de las Alas, no entiende lo de positivo o negativo en el momento. No sé si con lo que hemos hablado te respondí la pregunta o no. Ok. Bueno, Miguel Solano, vamos a hacer un ejercicio, listo. Entonces, miren, por ejemplo, vamos a hacer este problema. ¿Ok? Dice, la viga T está sometida al momento M de 150 kilolibras por pulgada en el sentido mostrado. ¿Ok? Determine el esfuerzo máximo de flexión en la viga y la orientación del eje neutro. Determine también la posición. Aquí hay un error de escribir, es la posición Y barra del centroide C, es este. Quieren saber cuál es la posición Y. ¿Ok? Entonces, miren, el primer paso aquí es, necesitamos saber cuál es esa posición Y barra. ¿Cómo lo hacemos? ¿Si recuerdan de estática cómo sacarlo? Por ejemplo, vamos a llamar, esta es la sección 1, esta es la sección 2, y voy a medir Y de aquí hacia abajo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, sección 1, área. ¿Cuál sería el área de la sección 1? Sería 2 pulgadas por 12 pulgadas. Sería 24 pulgadas. ¿Correcto? ¿Cuál sería el área de la sección 2? 2 pulgadas por 8 pulgadas. 16 pulgadas. ¿Ok? ¿Todos de acuerdo? ¿Preguntas, dudas? No, profe. Ok. ¿Dónde estaría ubicado el centroide de la sección 1 si estamos midiendo Y desde a, a partir de la parte de arriba de la pieza? En 1. Correcto, 1 pulgada. ¿Dónde estaría el centroide de la segunda? 4. Ten cuidado. Estamos midiendo a partir de la parte de arriba. Ah, ok. Sería 6 entonces. Correcto, 6 pulgadas. Entonces, ¿cuánto da el área total? Vendría siendo 40, perdón, pulgadas cuadradas. Pulgadas cuadradas. ¿Cuánto daría Y barra por A? 24 pulgadas a la 3. Y 16 por 6, 96. 96 pulgadas a la 3. ¿Cuánto da la suma? 120, ¿no? Pulgadas a la 3. Entonces, Y barra va a ser igual a 120 pulgadas a la 3 sobre 40 pulgadas a la 2. ¿Ok? Es la suma que nos dé aquí dividida sobre el área total.
¿Ok? ¿Cuánto nos da eso? 3. 3 pulgadas. Eso quiere decir que el centroide C que tenemos ahí está ubicado a 3 pulgadas desde la parte superior de la pieza. ¿Ok? Este procedimiento tienen que estar familiarizados y hacerlo bastante rápido. ¿Ok? Ahora, vamos a necesitar calcular el momento de inercia en Z y el momento de inercia en Y también. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? Necesitamos el momento, vamos a hacer una tabla más grande. Entonces, voy a... Ok. Entonces ya sabemos que Y son 3 pulgadas. ¿Ok? 3 pulgadas. ¿Cómo calculamos el momento de inercia en Y y el momento de inercia en Z? ¿Tienen dudas, preguntas de ese procedimiento para ver si lo Profe, hacemos? una pregunta para ¿Sí? el momento de inercia en Y, ¿no sería 1 sobre 12 por 2 por 12 a la 3 más 1 sobre 12 por 8 por 2 a la 3? Espérate ahí, me perdí. Voy a hacerlo y ahí vemos si nos da igual. ¿Ok? Entonces nosotros teníamos la sección, correcto, 1. Ya sabemos que el área son 24 pulgadas cuadradas, correcto. Este es el área. El momento centroidal a lo largo de Z centroidal es 1 sobre 12. Por ejemplo, en 1Z es 1 sobre 12 base por la altura de la 3. Entonces la base en este caso son 12 pulgadas y la altura son 2 pulgadas. ¿Ok? ¿De acuerdo ahí? Eso nos daría 8 pulgadas a la 4. ¿Correcto? Ese es el momento de inercia de la sección 1 a lo largo de su eje centroidal. Pero lo tenemos que desplazar más la distancia del eje vamos a dibujarlo aquí, por ejemplo. Aquí está ubicado el eje centroidal de la sección 1, el que vemos en azul. ¿Se alcanzan a verlo? Y tenemos que multiplicarlo por la distancia hacia el eje Z. Esa distancia, ¿cuánto vendría siendo? Cuadro. No, Cinco. vendría siendo 2. 2. Sí, recuerden que el espesor de la parte superior son 2 pulgadas. Eso quiere decir que el centroide de esa parte está a 1 pulgada, ¿correcto? Y Y trazo, que es la distancia de la parte superior al eje Z, son 3 pulgadas. Entonces D en este caso viene siendo 2 pulgadas. ¿Está claro eso? ¿O tienen dudas ahí? Profe, una pregunta, es que usted pone IZ más D a la 2, pero o sea, a mí me está dando que yo le tengo que sumar como 4 cosas, porque por ejemplo, a mí me está dando el momento de inercia en el eje Z, 1 sobre 12 por 12
por 2 a la 3 más 12 por 2 por 2 a la 2 más 1 sobre 12 por 2 por 8 a la 3 más 2 por 8 por 3 a la 2. Pero, o sea, es que apenas estamos hablando aquí de la sección 1. Va a haber una sección 2 que también tiene su área y después se la vamos a sumar. Ah, ok, ya. Es que yo sí, esto me está dando más grande que usted. Ya. ¿Ok? La sección 2. Profesor, ¿puedes repetirlo de ese momento en Z más D a la 2? Correcto. Por ejemplo, si nosotros tenemos esta sección aquí y este es nuestro eje, ¿cierto? Z. El centroide de esta pieza va a estar ubicado aquí, ¿cierto? Entonces, ese momento Z que tenemos aquí en la ecuación nos da es la inercia a lo largo de este eje centroidal. Cuando hacemos 1 sobre 12 base por la altura a la 3, es ese valor IZ es centroidal, pero tenemos que desplazarlo una distancia D hasta Z. ¿Cómo lo hacemos? Sumamos el momento IZ, que es el que tenemos acá, IZ centroidal, más la distancia D al cuadrado por el área de la sección. ¿Sí está claro esta parte? ¿Dudas, preguntas? Profe, pregunta, ¿a usted le da 333.3333 pulgadas cuadradas? Pulgadas a la 4. Es el total. Sí, el completo de I sub Z. Sí. Pero, por ejemplo, quería confirmar que todos entienden este procedimiento porque lo necesitan para el parcial. Si está claro. O sea, lo único que yo no, o sea, lo único que no, lo que no veo ahí es cuál es D. O sea, porque usted me dice que IZ es 8, ¿no? Sí, O sería, el Z centroidal. Exacto. ajá. O sea, sería 8 en la fórmula esa, más D a la 2. Ajá. Y ese D a la 2 vendría siendo toda la distancia vertical hasta un punto hacia abajo, ¿no? D a la 2 es la distancia del eje centroidal de la sección 1 hasta el eje global. Ah, ok. Porque, por ejemplo, el del rectángulo, nosotros sabemos que el eje centroidal está en toda la mitad. Si el espesor son 2 pulgadas, va a estar en toda la mitad el eje centroidal. Pero ese es el eje centroidal local para la sección 1. Nosotros tenemos que moverlo para ver cuál es el momento de inercia respecto a toda la sección. Ese eje Z que está aquí a la izquierda, vamos a dibujarlo. Vendría Este siendo el eje 6 Z de ahorita. es el centroidal, vamos a llamarlo global. Ese es el eje centroidal de toda la sección. Ese es el que necesitamos. Ok. Sí, está claro ahí. Sí, o sea, y ese vendría siendo el 6. Ese vendría siendo, ¿cómo así que repite? Vendría siendo 6. No, mira que nosotros el primer paso fue calcular dónde está ubicado ese eje Z. Está a 3 pulgadas desde la parte medido desde la parte de arriba de la Ah, pieza. ok. ¿Sí lo ves? Sí. Pues acá el 6, no, ya entendí. Ya. Ok, ya. Ok, seguro. Bueno, entonces, si nosotros hacemos
ese procedimiento con la sección 1 y con la sección 2 nos debe dar, debemos sumar, por ejemplo, acá me dio 104 pulgadas cuadradas y en el de abajo, en la sección 2 me dio 688 sobre 3 pulgadas a la 4. El total y Z vendría siendo 1000 sobre 3 pulgadas a la 4. Y para el eje Y, miren que para el eje Y no hace falta hacerle el desplazamiento, porque el momento de inercia de la sección 1 a lo largo de Y ya está localizado en el eje Y global. ¿Sí lo ven? Y este me dio 803 pulgadas a la 4. ¿Ok? Ahí les dejo los resultados para que lo repasen y hagan todo el procedimiento para que lo tengan claro. Pero quisiera ir avanzando para poder terminar el problema. ¿Ok? Ahora, ese momento de 150 kilolibras por pulgada debemos descomponerlo en dos componentes, una a lo largo de Z y otra a lo largo de Y. ¿Ok? ¿Saben cómo hacerlo? ¿Dudas ahí? ¿Ok? El momento en Z sería 150 coseno de 60, nos queda en kilolibras pulgada, y el momento en Y sería 150 seno de 60, nos queda en kilolibras por pulgada. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Bueno, ¿cómo calcularíamos? Vamos a comenzar con el momento en Z. ¿Ok? ¿Quién me dice dónde comprime y dónde tensiona ese momento? Profe, comprime abajo y tensión arriba. Correcto, Alfredo. ¿Sí? ¿Están todos claros en eso? ¿Dudas, preguntas? Entonces, ese momento va a comprimir la parte inferior y va a tensionar toda la parte superior, y el eje neutro va a lo largo de Z. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si nosotros calculamos el esfuerzo de tensión debido al momento en Z, ¿a qué sería igual? Serían 150 coseno de 60 kilolibras por pulgada, ¿correcto? ¿Por qué valor? ¿Qué valor tiene Y si queremos calcular el esfuerzo a tensión que está generando el momento Z? ¿Quién me dice? Entonces sería la Y que calculamos al inicio. Correcto, 3 pulgadas. Esas 3 pulgadas es la distancia desde acá, hasta la parte más alejada del eje neutro. ¿Cierto?
¿Y qué momento de inercia deberíamos utilizar? El de Z. El de Z, momento de inercia Z. 1000 sobre 3 pulgadas a la 4. Entonces miren que aquí hay un kilolibras en las unidades. Entonces, cuando coloquemos 150 en la calculadora, podemos colocar 150.000 para que ya todo nos quede en libras sobre pulgada cuadrada. ¿Ok? O si quieren, el resultado les va a quedar en KSI. ¿Ok? Esto me dio... Me dio 675 PSI. ¿Ok? Ahora, una pregunta. Si queremos calcular cuál sería el esfuerzo a compresión generado por el momento en Z, ¿cómo sería? Profe, en vez de 3, utilizaríamos 8 pulgadas. 8. Profe, o sea, usted hizo primero ahí el esfuerzo de tensión Sí, esfuerzo a tensión en Z debido al momento en Z. y ahora está pidiendo el esfuerzo de compresión en el mismo momento en Z. Sí, Ok. como final. O sería 4. Sería el mismo momento, 150 coseno de 60 Por 5 kilolibras. pulgadas. Por 5 pulgadas. ¿Cuál es la distancia desde el eje Z hasta la parte de abajo? 5. Serían 7. Recuerda que Y barra está medido desde la parte superior de todo el elemento. Sí, Ah, sí, sí. sí, Ya. los 8 pulgadas es solo el alma de la viga. ¿Ok? Entonces sería aquí por 7 pulgadas sobre 1000 sobre 3 pulgadas a la 4. Si lo ven, y miren que en magnitud va a dar mucho mayor, pero va a ser a compresión. ¿Ok? ¿Están claros ahí? Profe, ¿puede repetir esa distancia que yo? ¿Por qué fue que lo multiplicó por 7, profesor? Ok. Ya. Recuerden que Y barra es 3 pulgadas, pero medida desde la parte superior. ¿Se alcanzan a verlo aquí? 3 pulgadas. Eso fue lo que nos dio en la primera parte, calcular la posición del centroide C. ¿Se recuerdan aquí? Entonces, esa distancia de 3 pulgadas es medida desde la parte superior de la sala, de la viga en T. Ahora, estos 8 pulgadas que ustedes alcanzan a ver acá, es desde la parte de abajo hasta donde empiezan el ala superior. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo alcanzan a ver en la figura en azul? Entonces, esta distancia que tenemos aquí es solo 1 pulgada. Desde Y si eso es 1 pulgada, el resto serían 7.
No sé si la gráfica lo enredó más o está más clara. Profe, pero es que, o sea, esa distancia es respecto, no es respecto al eje Z. Correcto. Nosotros queremos, ¿cuál sería el punto que va a estar sometido más a compresión? Los que están en la parte más alejada, aquí en la base, lo que estoy colocando en rojo. ¿A qué distancia están esos puntos con Ah, respecto al eje Z? ok. Ok, ok, profe, ya entendí. Se dice, Sí, sí, ok. sí. Entonces, esos serían nuestros 7 pulgadas que tenemos acá. Ahora, si nosotros, ¿qué pasa? Si nosotros colocamos el signo como debe ser, con lo de las coordenadas, esos 7 irían negativos, ¿cierto? Pero miren que el momento en Z también va, eh, el momento en Z va en la dirección negativa del eje Z. Entonces, ese momento también iría aquí negativo. Esos 7 pulgadas serían negativos. Y con el negativo de la ecuación, nos va a quedar a compresión. Entonces miren que también, si lo ven de esa manera, tienen que tener en cuenta el signo del momento y el signo de la distancia y. ¿Ok? O yo pienso que es más fácil interpretar cómo es la situación y colocarle el signo al esfuerzo dependiendo de si ustedes identifican que es tensión o compresión. Como ustedes quieran hacerlo, está bien. ¿Ok? Bueno, ahí, si alguien me dice cuánto da ese resultado, que no lo tengo. Ahora, eso que hicimos solamente fue para el momento en Z. También tenemos que calcular el esfuerzo a tensión y de compresión que generaría el momento en Y. ¿Correcto? ¿Cuánto nos daría el esfuerzo a tensión o compresión del momento en Y? Serían 150 seno de 60 por ¿qué distancia? Sería 6. Correcto, 6 pulgadas. Si es a tensión o a compresión, Daría lo mismo, ¿no? correcto. Miren que el eje Y está en toda es el eje de simetría de la viga T. Entonces, a tensión y a compresión, los dos segmentos están a la misma distancia de 6 pulgadas y nos va a dar la misma magnitud. ¿Sobre qué momento de inercia? El momento de inercia a lo largo de Y, que son 800 sobre 3 pulgadas a la 4. Eso nos da, eh, aquí me da 2.923 PSI. Ahora, ese valor puede ser a compresión o a tensión. ¿Ok? ¿Están claros ahí? ¿Dudas, preguntas? ¿Dónde están esos puntos? Lo voy a dibujar aquí en la gráfica. Van a estar ubicados. Voy a colocarlo en azul. Aquí estaría a compresión y en naranja a tensión. ¿Sí lo alcanzan a ver? Profe, eso es porque el eje está en todo el centro de la figura, o sea, porque es simétrico. Correcto. El momento Z, el momento en Y fue aplicado en el mismo eje de simetría. Mira qué pasó, que con el momento en Z, por la sección en T, él está corrido hacia arriba. Entonces, hay más distancia en la parte de compresión, las 7 pulgadas. Y la parte de tensión solamente eran 3 pulgadas.
¿Ok? Entonces, miren, si aquí yo les pregunto, ok, ¿qué punto es el punto crítico? ¿Qué punto está sometido a mayores esfuerzos? ¿Cuánto dio el esfuerzo a compresión del momento en Z? Déjenme hacerlo. La calculadora la tengo por acá. Profe, una pregunta. Usted le está dando 2.923, pero a mí me está dando 2.657. Pero, bueno, déjame. Es 800 sobre 3 el momento de inercia, ¿ok? O sea, ¿y no sería lo de menos 75 por 3 sobre 3, o sea, sobre 333.3333? En un momento, aquí me dio 1575 PSI. Ok, déjame revisar. 150 por seno de 60 por 6, entre 800 por 3. Sí, me da 2923 PSI. ¿Ok? Ah, bueno, profe, de todas maneras, yo se lo mandé al correo, si algo después de la clase para que lo revise, por favor, Ok. me avise. Entonces, por ejemplo, miren, voy a colocar aquí, a subrayar, esta está a tensión los 675 PSI y a compresión tenemos 1575 PSI. Eso es debido al momento en Z. El momento en Profe, profe, una pregunta, el resultado no varía en KSI. sí, pero entonces daría 1.5 KSI. No, digo el- En el de la derecha, sí, 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 correcto, ahí yo tengo 2900 PSI. o sea, porque, digamos, para haciendo la conversión no tendría que pasar esos 150 como lo hizo anteriormente para que le dé 2923 PSI, no 2,9, no sé si estoy mal. Bueno, es que ese coma para mí es de 1000, no es de decimal. Ah, ok, listo. Sí, sí. Yo usualmente para los decimales pongo el punto. ¿Ok? ¿Ok? Ok, entonces miren, por ejemplo, esos puntos que están en naranja, ¿correcto? En la parte, en la gráfica, va a estar sometido a 2900 PSI. Atención, debido a el momento en Y adicionalmente a 675 PSI, atención, debido al momento en Z. Esos esfuerzos normales, sigma, este que tenemos aquí, este esfuerzo sigma de tensión se debería superponer con este esfuerzo sigma de tensión. ¿Ok? ¿Sí está claro eso? ¿Dudas, preguntas? ¿Puedes repetir? Por ejemplo, el punto que está en la parte superior izquierda, este punto que voy a dibujar acá, voy a llamarlo el punto crítico. ¿Correcto? Ese punto que está ahí está sometido a tensión de 675 PSI debido al momento en Z. ¿Correcto? Y además está sometido
a 2900 psi debido al momento en Y. Entonces, como ambos son a tensión, ese punto crítico va a estar sometido a 2000, vamos a escribirlo aquí, 675 más 2923, eso es igual a 3598 psi. ¿Ok? Ese punto crítico de manera resultante va a estar sometido a un momento, a un esfuerzo normal de tensión de 3598. ¿Se está claro eso? Porque en ese punto se van a sumar los esfuerzos. Por ejemplo, el punto que está aquí en la parte superior derecha está sometido a 2900, pero a compresión. Y el momento en Z genera tensión en ese punto azul. Entonces ahí se van a restar los momentos, los esfuerzos. ¿Sí ven la diferencia? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Está claro? Profe, pregunta. ¿Sí? O sea, es que la pregunta dice determina el esfuerzo máximo, pero usted lo parte como en dos. O sea, ¿por qué lo hizo así? Pregunto yo. Ok, vamos a hacer otra diapositiva para que quede más claro, que esta ya tiene mucho dibujo. Ok, entonces, del momento en Z que nosotros tenemos, del momento en Z, correcto, nosotros tenemos que este punto que vamos a llamarlo 1, el punto 2, correcto, y vamos a llamar aquí un punto 3. Vamos a analizar esos 3 puntos, qué está pasando en esos 3 puntos, ¿ok? ¿Qué pasa en el punto 3? Ese punto 3 yo lo puse ahí mismo en el eje Y, ¿ok? ¿Qué pasa en el punto 3? El momento en Z va a generar debido a momento en Z, hay un esfuerzo sigma de compresión. ¿De cuánto? ¿Qué me dicen? ¿Del momento en Z o el del momento de inercia en Z? El momento flector en Z va a generar un esfuerzo de compresión en el punto 3. ¿De cuánto? En Z, pues eso no sería lo. Bueno, a mí me dio menos 75 kip por pulgada. Fue el que a mí me dio 1575. Espere. Es que no sé, es que yo lo hice diferente, entonces no sé si yo me estoy confundiendo o qué. ¿Cómo así diferente? El momento el esfuerzo a compresión en el punto 3 va a ser 150 por coseno de 60 por 7 pulgadas
sobre el momento de inercia en Z. Ahí no hay otra forma de hacerlo. Ese fue el que a mí me dio 1575 PSI. ¿Ok? Entonces, mire, en el punto 3, ese punto va a estar sometido a compresión a 1575 PSI. ¿Ok? El momento en Z no tiene ningún efecto en el punto 3. ¿De acuerdo? ¿Están ahí de acuerdo? ¿Es claro esa parte? ¿Dudas, preguntas? No sé si... Profe, ¿puede volver a repetir? Ok. El momento en Y, ¿qué efecto tiene en el punto 3? ¿Qué hace el momento en Y? Recuerden. Momento en Y. O sea, comprime esa parte. Momento en Y. Comprime la parte de Z negativo y tensiona la parte de Z positivo. ¿Cierto? Este es Z positivo. Y positivo. El punto 3 yo lo dibujé ahí a lo largo del eje Y. Profe, no sería cero. Usted no ha dicho que era cero, una cosa así. Correcto, está a lo largo del eje neutro para Y. Entonces no tiene ningún efecto. ¿Sí está claro eso? ¿Todos entienden a qué me refiero? Quiero que quede claro. O sea, profe, por tener el mismo valor y por ser simétrico, o sea, no daría ningún efecto. Entonces, a eso se refiere con que da cero. No, me refiero, por ejemplo, ¿cómo sería la distribución de esfuerzo generada por el momento Y? Vamos a dibujarlo acá. Esta es la sección. Este es nuestro eje de simetría. Y todos estos puntos, bueno, todos estos puntos van a estar a tensión. Todos estos puntos van a estar a compresión. Y el punto 3 que dibujé ahí está en todo el eje neutro. ¿Sí lo ven? Ah, ok, o sea, pasa por toda la mitad, ya. Yo pensé que estaban en la esquina de la partecita esa. Es que, ok. Sí, Sí, sí pensé que alcanzan era un a ver, punto arbitrario. en verde yo coloqué unos puntos. Entonces, a uno le coloqué el número 1, el número 2 y el número 3. Entonces, lo que quiero hacer en este momento es ir punto por punto para ver qué pasa en esos puntos. ¿Ok? Profe, una pregunta. La inercia en Y, cómo la calculó? Porque me da 880/3. La inercia en Y debería ser, voy a escribirlo aquí, O sea, sería la inercia normal de la barra del rectángulo de arriba y el rectángulo de abajo. 1 sobre B 2 por 12 a la 3 y el otro sería 1 sobre 12, 8 por 2 a la 3 y después lo sumo. Por eso, pero eso no da 800/3, eso da 880/3. Ok, sí, tienes razón. Aquí en la hoja lo tengo 80 y aquí escribí, ok, sí, 880. Entonces aquí es 880. ¿Ok?
Ok. Bueno, más dudas, preguntas ahí, no sé. Bueno, entonces, ¿qué pasa? En el punto 3 tenemos el esfuerzo a compresión de 1575 psi debido al momento en Z. ¿Ok? ¿Cuál ahora, como ya vimos que el momento en Y no tiene ningún efecto, pues ya ese es como el esfuerzo aplicado? Ahora veamos qué pasa con el punto 2. En el punto 2, debido al momento en Z, ¿a qué está sometido ese punto 2? A un esfuerzo de tensión de 675 psi. ¿De acuerdo? Profe, una pregunta, para no confundirme. 675 PSI es lo mismo que decir 0.675 KSI, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Es que todavía estoy un poco confuso con lo de las unidades. Ok, dale, no hay problema. Entonces, ese punto también siente un esfuerzo debido al momento en Y, ¿cierto? Ese esfuerzo a compresión debido al momento en Y es menos 2.923 PSI. ¿Está claro esto? ¿Dudas? Profe, usted tiene horario de atención hoy. Sí, es de 10:30 a 11:30, pero entonces Ah, ok, o estoy sea, es pensándola aquí. Ok. Si tienen dudas o algo, también me pueden escribir y ahí vemos cosas. ¿Ok? Pues, profe, yo profe, la pero duda que entonces, tengo es si puedes revisar lo que le mandé, pues me avisa cualquier cosa que haya cometido mal. Porque es que, por ejemplo, yo había puesto que el sigma máximo es igual al sigma de sobre A, o sea, sub A. Y así fue como yo lo resolví. No sé si de pronto fue que así cometí yo un error. Porque es que Ok, a mí el máximo me daba 3.33 KSI. ok. Ahí yo lo reviso y te lo mando para ver. profe, Entonces, pero, o sea, el resultado en sí del ejercicio, de lo que nos están pidiendo, digamos, del es- esfuerzo máximo de flexión en la viga. eso es lo que vamos a ver. Yo saqué enseguida que iba a ser el punto 1, pero entonces quiero mostrarles a ustedes cómo debería ser. ¿Ok? Porque, ¿qué pasa? Que no sabemos, a cuando uno está empezando a hacer este tipo de problemas, es difícil darse cuenta cuál es el esfuerzo máximo. Viendo el problema, como te digo, yo hice enseguida el punto 1, pero entonces entiendo que de pronto no es fácil verlo al primer momento. Entonces, estoy viendo 3 puntos, por ejemplo, el punto 1, 2 y 3, para ver qué pasa. Entonces, este punto 2 va a estar sometido el resultado va a ser un esfuerzo a compresión de 2.248 PSI. Mira que aquí hice la resta, sumé positivo 675 y negativo 2.923. Esto está pasando en el punto 2, un esfuerzo a compresión de 2.200 PSI. Ahora, en el punto 1, en el punto 1 hay un esfuerzo a tensión debido a Z
de 675 psi. Y además hay un esfuerzo a tensión debido al momento en Y de 2923 psi. En este punto, los esfuerzos se suman porque ambos están a tensión. Entonces, en ese punto hay un esfuerzo a tensión de 3598 psi. Entonces, si tú comparas, el punto 3 tiene 1500 psi a compresión. El punto 2 tiene 2200 psi a compresión. Y el punto 1 está sometido a 3500 psi a tensión. Entonces ahí ya tú puedes responder la pregunta que te está haciendo el problema. Determine el esfuerzo máximo de flexión en la viga. ¿Cuál sería el esfuerzo máximo? Pues a mí me da 3.33 KSI, no sé a ustedes. Bueno, habría que ver para ver. A mí me dio 3398. Ya. Profe, ¿Sí? en el punto 2, ese fuerza de tensión y de compresión, ¿dónde sale? Ok. En el punto 2, nosotros acá veíamos que debido al momento en Z, ok, hay un esfuerzo a tensión en todas las fibras que estén en la parte superior a una distancia de 3 pulgadas. ¿Sí lo recuerdas? Sí. Entonces mira que en todos estos puntos que voy a dibujar acá en verde, que están a una distancia de 3 pulgadas, hay un esfuerzo a tensión de 675 psi. ¿Ok? Entonces a eso es a lo que me refiero acá, de que el momento en Z, en un punto ubicado en la esquina 2, está generando un esfuerzo de tensión de 675 psi. Ahora, el momento en Y va a generar un esfuerzo a compresión de 2923 psi. ¿Sí lo ves? Ese es el que yo coloco aquí. O sea, estoy sumando, superponiendo los efectos de cada uno de los momentos, del momento en Y el momento en Z. Estoy también teniendo en cuenta si es a tensión o a compresión, para sumarlo o restarlo dependiendo de lo que tengamos. En el punto 2 que vemos ahí, en la esquina superior derecha, los efectos son contrarios. El momento en Z tensiona y el momento en Y comprime. Ya, entonces eso es lo que estoy colocando en el punto 2. En el punto 1, ambos efectos son a tensión y por eso es que los sumo. ¿Sí, sí está claro o dudas ahí? Sí, profe, ya vi, sino que como usted había escrito que debido al momento en Z, yo estaba confundido. O sea, yo había pensado que eso, menos 2923, No, también era estaba confundido ahí. okay. Yo lo que traté de hacer fue colocarlo en rojo para relacionarlo con y en verde con Z. Con Z, ok, entiendo. Ok, dudas, preguntas que tengan. Profe, ¿el alfa cuánto le dio? O sea, lo de la orientación. Alfa me dio 63.1. El alfa, recuerden, es tangente de alfa
Aquí vamos a la ecuación. Y Z sobre IY. Pero espera, profe, ¿le dio 63.1 positivo o negativo? Me dio 60. Si θ está mira en la figura, θ son 60 grados, ¿cierto? ¿Se alcanza a verlo ahí? Sí. Profe, Entonces, pregunta, ¿usted utilizó tangente de 60 o tangente de menos 60? ok, déjame escribirlo. Entonces yo coloqué tangente de alfa es igual al momento en Z, que a mí me dio, aquí serían 1000 sobre 3 sobre 880 sobre 3, tangente de 60. Entonces, alfa me dio 63.1 grados medidos. Si miro la gráfica, voy a dibujarlo acá. Con respecto al eje negativo de Z, ese ángulo alfa fue el que me dio. Ah, ok, es que yo lo vi, fue como yo vi el 60 mirando para abajo, yo pensé que era menos 60. Pero, o sea, sí me dio como tal 63.1, pero yo me había dado era menos 63. O sea, lo que importa es que entiendas en, en el elemento hacia dónde está medido esos grados. Ten presente que siempre va a ser una pequeña desviación con respecto al momento, a la orientación del momento. ¿Ya? Entonces no es como que, oh, esos 63 están por acá. No, no tiene sentido. ¿Ok? Profe, ese alfa que indica en sí. O sea, que me está indicando ese Ese alfa. alfa indica los puntos que están a lo largo de ese eje naranja que ves ahí. En ese eje naranja, los puntos que están sobre ese eje van a tener un esfuerzo sigma igual a 0. Eso corresponde al eje neutro. Si lo ves, ¿qué pasa? En ese alfa, en ese eje naranja, es después de hacer todas las sumas. Ahí nosotros hicimos la suma de ¿cuántos puntos? Solamente 3 puntos. 3 puntos de toda la sección transversal. Pero si tú tomaras los infinitos puntos que hay en esa sección transversal, todos los puntos que estén a lo largo de ese eje naranja, la resultante va a ser 0. ¿Sí lo ves? Profe, pregunta boba, si digamos nosotros estuviéramos calculando los esfuerzos y nos da 0 todo, ¿significa que estamos entonces en el eje neutral? Sí, si tú sumas los efectos de ambos momentos y te da que es 0, es que ese punto está ubicado sobre el eje neutro de la sección. Miren que esa desviación solo sucede cuando tenemos flexión asimétrica. Ojo. Si nosotros solo tenemos flexión simétrica, pues ya sabemos que el eje neutro va a estar a lo largo del eje de aplicación del momento. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, como yo les decía al comienzo, uno identifica como que en qué cuadrante los efectos se van a sumar. ¿Ya? Entonces, por eso fue que cuando estábamos haciendo el problema, yo enseguida me fui a hacer la suma entre 675 y 2223, ya para calcular el esfuerzo máximo de flexión. Pero, como les decía, uno debería evaluar varios puntos. ¿Por qué escogí esos puntos? Porque son los que están como más alejados en los extremos. Ya.
es de esperar que en esos puntos es donde hay mayor esfuerzos aplicados. Entonces evaluamos uno por uno para ver cuál es el que tiene mayor esfuerzos aplicados. Profe, pregunta, ahí en el dibujo, yo sé que usted marcó el 3 a lo largo del eje Y, pero si digamos eso está pues en la mitad, o sea, 1 pulgada, pero ya no está en la mitad, sino que lo mueve a la derecha completamente a donde termina, Correcto. ahí cómo sería. Entonces, si tú lo mueves, por ejemplo, 1 pulgada a la derecha, ¿cierto? Va a estar sometido a un esfuerzo de compresión debido al momento en Y, ¿cierto? Por ejemplo, imagínate que vamos a llamar un punto 4 aquí en el extremo, ¿cierto? Punto 4. Ese punto 4 va a estar sometido a un esfuerzo de compresión debido al momento en Y. ¿Por qué distancia está del eje neutro para Y? 1 pulgada, ¿cierto? ¿Y qué momento de inercia? Necesitamos el momento de inercia alrededor de Y. Eso nos daría un esfuerzo a compresión que nos diera lo que, calculando ahí. ¿Ok? Te respondí la pregunta. Entonces, ese esfuerzo a compresión se debería sumar al esfuerzo de compresión que tenemos aquí, que estoy señalando, que ejerce el momento en Z, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuánto daría eso? No, ahí no lo he hecho, pero se sumarían ambos esfuerzos a compresión. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Profe, o sea, eso lo tengo claro, pero digamos que ahora no está hasta o sea, usted sabe que el punto, me imagino que el punto C estaba a una distancia X desde donde empieza la parte del bloque de madera, creo que es, o sea, horizontal y el del vertical. Pero si ya no estuviera en la esquina, sino en un punto medio, digamos, entre donde está el 3 ahora y el C. O, por ejemplo, un punto 5 aquí. Correcto. Bueno, tú necesitas saber a qué distancia está ese punto de tu eje centroidal para poder, ese va a ser tu Y en la ecuación. Pero ¿qué pasa? Nosotros sabemos que los esfuerzos máximos son en los puntos que están más alejados de los ejes neutros. Por eso fue que yo preseleccioné esos puntos 1, 2 y 3. Ya. Ese punto que está ahí, la distancia de pronto es, en vez de ser 7, acá tenemos que la distancia era 7, va a ser menos, va a ser 4, 3, no sé. Entonces te va a dar un esfuerzo en magnitud menor. ¿Sí lo ves? Ok, ok. No, porque es que me preguntaba si de pronto en el parcial o en otra pregunta salía como que, bueno, no solo calcular el esfuerzo máximo, sino en ciertos puntos. Porque como me lo pueden dar en la barra que está vertical, donde está el punto C, me lo podrían dar de pronto en la que está horizontal, o sea, más cerca del punto 1 y otro más cerca del punto 2. O sea, quería Sí, saber cómo que se por responde ahí. ejemplo, yo te entiendo lo que me dices. ¿Qué pasa? Que la idea es que ustedes se familiaricen con cómo es la distribución de los esfuerzos que genera el momento. Ya, entonces ya ustedes no se van a, a poner a calcular esfuerzos en todos los puntos de la sección, sino que identifiquen, por ejemplo, cuando tú tienes un torsor, nosotros también sabemos que el esfuerzo va a ser mayor, el esfuerzo cortante,
en el extremo del eje. Ya. Entonces mira que esa idea de cómo es la distribución del esfuerzo va a permitir que hagas como un filtro rápido de cuáles serían los puntos críticos, cuáles son las posibilidades de esos puntos críticos. ¿Okay? Por ejemplo, aquí, sin colocar números, pues uno espera que esos esfuerzos de mayor magnitud van a estar en los puntos más alejados. ¿Ya? Ahora, la única forma de estar completamente seguro es, bueno, haciendo la operación con esas distancias y comparar los esfuerzos de tensión o compresión. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué pasa? Aquí tenemos que el esfuerzo de tensión, el esfuerzo normal mayor fue de 3.500 y fue a tensión, ¿cierto? En el punto 1. Y en el punto 2 hay un esfuerzo a compresión de 2.248, ¿cierto? ¿Qué pasa? Aquí solamente estamos evaluando flexión. ¿Qué tal que en esa pieza también haya una carga axial a compresión? Entonces debemos evaluar si esa carga a compresión, una carga axial que va a generar esfuerzos sigmas a compresión igual en toda la sección, tendríamos que ver, en el punto 2, bueno, ahora hay otra carga a compresión adicional. Entonces es posible que la magnitud de esta carga aumente, mientras que la magnitud de este esfuerzo acá vaya a disminuir. Entonces mira que ya hay más cargas aplicadas y tenemos que decidir, ok, cuál va a ser el punto crítico. Entonces la única forma ahí en ese caso es haciendo las operaciones y haciendo las sumas y restas para ver cuál es el punto crítico. ¿Sí, sí está claro lo que intenté decir? Sí, sí, no, es que era para ver, porque yo me imagino que preguntas así se pueden complicar más, pero, ajá, Ok. tenía esa duda. Bueno, o sea, de pronto para cuando ya veamos cargas combinadas, esa es la idea. Profe, una pregunta ahora que me puse a ver la forma en que usted halló el momento de inercia de la segunda sección. ¿Cómo Ajá, fue que la halló? O sea, ese es la distancia, me refiero. Usted sabe que es el momento de inercia del centroide de la figura más la distancia al cuadrado por el área. correcto. Entonces, esa distancia no viene siendo desde el centroide hasta el eje Z. Sí, No, correcto. pero no sé usted cómo lo determinó. Ok. Porque, Por ejemplo, déjame dibujarlo de pronto. Déjame hacer otra diapositiva para... Por ejemplo, si nosotros tenemos esta sección, ¿cierto? Entonces, nosotros dijimos que la sección 1 era esta. Esta era la sección 2. ¿Ok? Entonces, el eje centroidal de 1 va a estar ubicado aquí. El espesor son 2 pulgadas. Y Z está ubicado a 3 pulgadas de la parte superior. ¿Ok? Entonces la distancia que hay de aquí hasta acá, Z, vendría siendo solo 2 pulgadas. Ese viene siendo mi D. En ese caso para la sección 1. Para la sección 2, la sección 2 dice que mide, la sección 2 dice que mide 8 pulgadas, pero las 8 pulgadas son de aquí hasta acá.
Entonces su centroide va a estar ubicado a 4. Ahora, ¿qué distancia hay desde ese centroide? Desde el centroide rojo, que es el eje centroidal para la sección 2 hasta Z, vendrían siendo 3 pulgadas, ¿no? No sé si está más claro o más enredado. O sea, sí, profe, el caso es que me puse a ver, usted utilizó una distancia de 1.5, 1.5. sí, que da los 688 sobre 3. Entonces eso es lo que me preguntaba, ese Ojo, 1.5. ojo que ahí ya ese es el resultado, ¿no? En O ese sea, sí, sí, por eso. 188 sobre 3 vendría siendo, vamos a hacerlo aquí, sería 1 sobre 12 de la base, que son 2 pulgadas, por la altura, que son 8 pulgadas a la 3, más 3 pulgadas al cuadrado, que viene siendo la distancia, por el área de esa sección, que creo que son 16 pulgadas cuadradas. ¿Eso cuánto te da? ¿No usas los mismos datos o usas datos distintos? No sé. No sé si yo me habré Sí, equivocado. profe, ya vi, sí, sí, fue mi error. Ok, Sí, sí, fue mi error, usted disculpe, ya sí, todo claro. ok, no, no, tranquilo. La idea es que quede todo claro para el parcial. Ok. ¿Dudas, preguntas que tengan? Ok, bueno, si no tienen más preguntas, entonces nos vemos en el viernes. Ok. Saludos a todos. Profe, una pregunta respecto al Ok. parcial. Son 3 ejercicios, ¿verdad? Sí, van a ser 3. El primero vale 2 y los otros 2 van a valer 1.5. Y va a ser uno de flexión, uno de torsión y el otro como, pues, como lo hicimos hoy. O uno va a ser eh, ángulo de torsión, de ese de calcular ángulo de torsión. El otro de torsión también, pero problemas indeterminados. Y el otro de flexión. ¿Ok? Listo, profe, gracias. Bueno, bueno, hasta luego.